Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con este su telediario 1+1. A continuación vamos a conversar con Francisco Tavares, el coautor de este estudio. Este estudio se refiere a una radiografía del trabajo y los salarios en la República Dominicana, hecho en el año 2024. Análisis y perspectivas para el debate sobre el desarrollo, bienestar y la justicia social. Francisco, algunos medios se han hecho eco de los principales hallazgos de este estudio. A mí me han sorprendido algunos datos que ustedes dan, por ejemplo, que la pobreza en la República Dominicana afecta al 50% de la población. Explícame ese dato. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y el espacio. Creo que la academia y quienes estamos dentro de la academia tenemos que proporcionar información, datos, investigaciones que ayuden a apuntalar un poco la discusión y el debate público, porque el tema salarial debe ser un eje de las políticas públicas. Es, digamos, el eslabón perdido de la política pública, de la política económica, porque nada más se habla de crecimiento, se habla de la llegada de turistas, el flujo de divisas, etcétera, pero el elemento que tiene que ver con lo atinente a la gente o cómo la gente trabaja, pues está prácticamente fuera del debate. Entonces hicimos este estudio en donde el elemento que tiene que ver con la pobreza laboral, hay que aclarar que nosotros no estamos midiendo pobreza monetaria, como lo mide el MEPI, ¿verdad? El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso causa estupor y causa mucha intriga, ¿verdad? El tema del dato del 53%, lo vamos a explicar sencillo. Nosotros tomamos, ¿verdad?, la misma línea de pobreza que tiene el MEPI para calcular pobreza general, monetaria. En lugar de incluir, ¿verdad?, lo que son los ingresos laborales y otras transferencias, nosotros eliminamos lo que son los ingresos laborales secundarios. O sea, tomamos solamente los ingresos de trabajo, del trabajo principal, y lo medimos con la línea de pobreza del hogar. En un hogar pueden haber jóvenes, ¿verdad?, que no trabajan. Eso pudiera, ¿verdad?, aumentar el umbral de pobreza del hogar. Sin embargo, lo medimos sacando a las personas que no tienen un ingreso laboral, y este nos dio 39%. Es decir, que el tema de la pobreza monetaria en República Dominicana es tal porque incluyen remesas, incluyen transferencias corrientes del gobierno, es decir, la asistencia social, e incluyen todos los ingresos laborales. Nos dimos cuenta de algo, y es que en la República Dominicana la gente trabaja, tiene 2, 3, hasta 4 trabajos para poder llegar al mes y llegar por lo menos por encima de esa línea de pobreza. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio para dar digamos, sacar el dato descarnado de que si fuera por el ingreso de trabajo, simplemente por el ingreso principal del trabajo, la República Dominicana tuviera una pobreza laboral no monetaria de más del 50% de la población. Pero la realidad es de que esos otros factores inciden en la calidad de vida de la gente. Imagínate las remesas, que superan a los 10.5 millones de dólares, mil millones de dólares. 10.000 millones de dólares al año. 10.600 ahora casi. Y esa es la oficial, la que sale registrada. Claro, porque también hay otra. Entonces imagínate, no monetaria, eso tú no puedes ignorar ese dato. Sí, digamos que no lo ignoramos, pero sí revelamos las condiciones de los ingresos en República Dominicana. De la parte del salario. El salario es precario, definitivamente que sí. Otro dato que nosotros sacamos ahí, porque ahí hay datos, muchísimos datos, solamente se han enfocado el tema de la pobreza laboral. Pero ahí existe el dato de que los 3 primeros quintiles, ¿verdad?, de ingresos de la población no cubren los gastos corrientes del hogar. O sea que la mayoría
de esas familias que están en el primer quintil, segundo y hasta tercer quintil, que es la clase media, está ras con ras, entre ingresos corrientes y los gastos del hogar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso del primer quintil, que mucha gente vive endeudada, tiene que trabajar hasta largas horas, muchas veces no ve a sus hijos, porque tiene que dedicarse enteramente definitivamente esa es la gran realidad. Ingresos. Y otro asunto, de que madre, padre e hijos deben trabajar para poder llegar al mes. Hasta menores de edad. Entonces, ¿quiénes tienen un ingreso por encima de los gastos corrientes del hogar? El cuarto quintil y el quinto, que son las personas que tienen los ingresos más altos del país. Hay una desigualdad enorme, de eso no hay duda. Exactamente. Entonces, y además la gente vive en condiciones extremadamente precarias, porque lo de las 8 horas ya es un mito. Claro. Nadie trabaja 8 horas. Ya aquí casi nadie trabaja país. 8 horas, ni siquiera los profesionales. Nadie trabaja 8 horas, trabaja mucho más de esto. ¿Qué significa esto? En términos de lo que está pasando en la sociedad dominicana, ¿qué significa esto que la gente tenga que trabajar 14, 15, 16 horas? Bueno, yo diría que hay una formalidad precarizante, así es que le hemos llamado en el informe, formalidad precarizante. O sea, se habla de que hay que promover los empleos formales, etcétera, pero esos mismos empleos formales, no estamos hablando de los informales, porque la informalidad es aún peor. Esos mismos formales, que digamos que es el foco de la política pública, los ingresos son paupérrimos. Los ingresos no dan lo suficiente como para garantizarle una vida digna al trabajador dominicano. Entonces nosotros estamos en un falso debate en donde el Comité Nacional de Salarios solo ve el elemento de la inflación y no ve el elemento de la desigualdad en el ingreso. Que eso no se va a resolver si no incorporan, además del ajuste inflacionario, el asunto de la productividad laboral. El trabajador de hace 20 años, con comparación con el trabajador de hoy, el de hoy es 3 veces más productivo. ¿Y por qué, a pesar de esa triplicación de la productividad, los salarios apenas, óyeme, calculamos 23 años atrás, 2023, los ingresos laborales reales? Y ustedes saben que los del 2000 tenían mayor poder de compra. O sea, hay una digamos que un rezago de un 17%, de un 8% de esos ingresos. El último aumento salarial que se hizo hace 2 años superó la inflación acumulada, y el que se está proponiendo ahora, por lo menos el que están proponiendo las centrales sindicales y el gobierno, por un lado, también superaría esa inflación acumulada. Se alega, lo alega el Estado dominicano, el gobierno dominicano, que esto va encaminado a elevar el salario real, no simplemente nominal, de los trabajadores. ¿Qué piensa? Yo creo que eso debe ser consistente en el tiempo, porque el asunto es que a veces perdemos de vista, ¿verdad?, lo que ha ocurrido años anteriores. Por eso tomamos un periodo de tiempo más largo, para que vean el rezago y vean que... El rezago es grande. El rezago es grandísimo. ¿Cuántos años tendríamos que esperar para recuperar? Bueno, mínimamente yo diría que cada 2 años añadirle al elemento inflacionario un poco más para ganar en productividad, para que pero eso la no masa salarial... Lo que se hizo el año pasado, hace 2 años, y lo que se pretende hacer ahora, ¿se inscribe dentro de esa perspectiva? De ese poco más. Bueno, yo diría que sí. Diría que sí, si cubre la inflación y añade un poco más, y añade un 5, añade un 10% de recuperación de la productividad, porque esa productividad se la ha ganado el gran empresariado dominicano. Nosotros medimos los beneficios netos de impuestos. ¿Y qué posibilidades hay? Y los beneficios de las empresas, de las grandes empresas que declaran en la DGI, porque fue un dato de declaración de IR1 que tomamos. Y se ha triplicado el beneficio neto. Y entonces los ingresos de salario pero esto se produce en un contexto también a donde los trabajadores tienen poca capacidad de respuesta. Precisamente, uno de los elementos
que nosotros sostenemos como parte, ¿verdad?, de por qué los ingresos salariales están tan estancados, es precisamente de que la sindicalización, la tasa de sindicalización en nuestro país es apenas de 4.7%. Es decir, aquí hay trabajadores sindicalizados, 295.000 alrededor, de una población ocupada de 5 millones. Entonces, ¿quién trabaja el elemento reivindicativo para pujar esos salarios y hacia esos arriba? sindicatos mínimos que existen tampoco tienen la suficiente capacidad como para proponer. Fíjate, a mí me sorprendió que fuera el presidente de la República el que pusiera el tema. el que pusiera el tema. Y el porcentaje. El porcentaje. Y mire, y no las centrales sindicales. Las centrales sindicales están luchando, digamos que hay una especie de reflujo, ¿verdad?, de la articulación de los trabajadores en sindicatos, y además hay una criminalización de la sindicalización en el país, y mediáticamente también se visualiza de esa manera, de que los sindicatos no son espacios para medrar, espacios para... Y ha creado una imagen, una mala percepción realmente de la congregación sindical y de la articulación laboral en estos espacios para la lucha de sus derechos. Pero los empresarios están articulados, tienen sus sindicatos, pero no le ahí llaman está el CONE, ahí está la ANGE, ahí está Copardón, está muy bien articulado los empresarios. Pero también no tiene que ver también con la característica del trabajo hoy en día, porque si bien es cierto que hay grandes empresas que contratan a mucha gente, lo cierto es que la inmensa mayoría de los trabajadores están en pequeñas y medianas empresas y dispersos. Bueno. Y no tienen vínculo los sindicatos con el resto de la sociedad donde operan. Fíjate, las centrales sindicales aquí no participaron en Marcha Verde. No. Entonces, hay culpa, hay algo de culpa en la dirección sindical de nuestro país. Pero también hay una política antisindical. Por el hecho siguiente. Claro. O sea, como si el sector privado, que es el gran empleador del país, la tasa de sindicalización es apenas de un 3.5%, y en el sector público un 23%. Y a eso añadiendo que los profesores, y los médicos, pero ahí tú tienes, ese es el tema. Esos sindicatos que existen son muy beligerantes contra el Estado, el gobierno de turno. Y fíjese. Pero no son así igual ¿De qué se quejan los sindicatos, los líderes sindicales de nuestro país? Precisamente que hay una política antisindical, de que inmediatamente en una empresa privada se constituye un sindicato, votan a todo el mundo. Lo votan, así Entonces el Estado también debe ser garante a través del Ministerio de Trabajo de esa política, porque es y de algo ese derecho, es un derecho fundamental, está en la Constitución. Claro. Entonces no se puede criminalizar, no se puede perseguir a quien se quiera constituir o quiera formar parte de un sindicato, y esa cuestión aquí en nuestro país debe regularizarse, porque lo que necesitamos es precisamente una puja mayor para el salario de la gente. Bueno, una política... Francisco, muchísimas gracias. Sí, gracias muy interesante el trabajo. Muy interesante el trabajo. Sí. Hay que seguir, como lo ha dicho, las academias tienen que cumplir su rol. Tienen que jugar su Exactamente. Y ayudar a que la población entera comprenda mejor los fenómenos. Bueno, con el apoyo, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de su decano, y bueno, de los profesores articulados, ¿verdad?, en el Instituto de Investigación Socioeconómica, estamos tratando verdaderamente de qué bueno, y que sean gente jóvenes los que participen también en esto, qué interesante. Damas y caballeros, tenemos que hacer una pausa y a regresar vamos a conversar con Bernardo Matías. Él es especialista en salud y en seguridad social.